bombardear comunidades. Para el Catatumbo, la horrible noche ni empieza ni termina. Se mantiene junto con los planes orientados por el imperio de los Estados Unidos, obedecidos por el Estado colombiano y perpetrados a través de la acción conjunta de las fuerzas militares y sus mercenarios paramilitares. No hay en mi gobierno tolerancia alguna con la corrupción. Una madrugada, un bombardeo, 3 civiles heridos y una respuesta que vuelve a poner al ELN en el centro de guerra en el Catatumbo. Siendo las 5:20 de la tarde, el día 13 de agosto, nuestras unidades atacan la posición del ejército gubernamental acantonado sobre la vereda Filopalo, zona rural del municipio del Carmen Norte de Santander, dejando como resultado 4 soldados heridos y 1 dado de baja. Este canal no hace apología al delito. Se recomienda discreción. Después del primer bombardeo atribuido al gobierno de Abelardo de la Espriella desde inicio de su mandato, una de las voces del ELN que rompió el silencio se trata de Luz Amanda Pallares, alias Silvana Guerrero. El gobierno puede haber cambiado, pero las prácticas criminales son las mismas, porque son parte de la doctrina militar contrainsurgente y la estrategia del enemigo interno, que busca aterrorizar y arrasar territorios enteros para la extracción de los recursos. Pero detrás de esta declaración hay algo mucho más grande que una reacción política, porque Silvana Guerrero no es una guerrillera cualquiera, es una mujer que ha pasado de las mesas de negociación de paz a convertirse, según las autoridades, en una de las figuras estratégicas del Frente de Guerra Nororiental. Y ahora aparece nuevamente hablando desde una región donde el conflicto ya expulsó a decenas de miles de personas. Comunicado ese discurso que tratan de manejar, pues desplaza el foco, es pasar de una operación militar contra un grupo armado a un bombardeo contra campesinos. Y la segunda parte es que es negar que haya un cambio de gobierno relevante. Ella menciona a su antecesor, al presidente anterior, Gustavo Petro, pues para sostener que las prácticas son las mismas, que nada ha cambiado a pesar de que el gobierno ya sea diferente y pues tenga otra corriente ideológica y demás, sino que independientemente de eso, pues seguimos bombardeando y haciendo lo que hacemos. Y el comunicado pues también como convoca a los derechos humanos a buscar mecanismos humanitarios para salirse un poco de esa manera de cómo se ha venido tratando el tema y alejarlo de los temas precisamente contra ataques terroristas. Que Silvana Guerrero no es un nombre real. Su identidad es Luz Amanda Pallares Pallares y su historia dentro del ELN viene de mucho antes de la actual crisis del Catatumbo. Aunque las partes hemos logrado sostenerlo y ha traído alivios humanitarios para las regiones de mayor conflicto, también se han reportado durante los 2 meses de ejecución graves hechos que ponen en riesgo su continuidad. Según perfiles periodísticos y documentales oficiales, Pallares es oriunda de esta región. Se vinculó al ELN hace más de 2 décadas y llegó a integrar la dirección del Frente Noroccidental. Pero hay otro detalle sorprendente, también pasó por las mesas de negociación. Su condición de negociadora pues nunca fue un estatus permanente de ella, sino que se benefició y aprovechó como estos momentos para tener esa, digamos que, puesta en escena. Y sin el acuerdo final, pues la ruptura vuelve a ser la misma persona a las condiciones anteriores, la comandante de esta guerrilla. Fue delegada del ELN en procesos de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos y participó en las conversaciones de Quito y La Habana. Además, es licenciada en educación básica y cuenta con una especialización, es decir, su perfil combina 2 mundos, la política de negociación y la estructura armada. Sabe cómo explicar el mecanismo, sabe cómo interpretar, sabe cómo referirse, pero pues tiene estas prioridades definidas y sabe cómo actuar frente al gobierno que está en este momento.
Y esa experiencia ayuda a entender por qué sus declaraciones tienen un peso especial dentro de la estrategia comunicativa del ELN. Silvana Guerrero es una persona importante para la organización desde esos objetivos que tiene de construir redes de colaboradores, de adoctrinamiento a la población. Por eso fue negociadora, por eso es la mano derecha de Pablo Beltrán, miembro del COSE. Ella es la cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN. Es una persona con formación en pedagogía, es una persona con alta capacidad de adoctrinamiento a la población civil y utilizará esas operaciones para acusar al Estado de excesos, porque ese es su rol dentro de la organización y lo que le ha permitido a ella escalar. Sobre Silvana Guerrero existe una recompensa de hasta 1.640 millones de pesos. El Ministerio de Defensa la ha señalado como cabecilla pseudopolítica del Frente de Guerra Nororiental y la vincula con delitos como terrorismo, narcotráfico, homicidio, reclutamiento y crímenes de guerra. El ELN en particular es una organización armada con una capacidad terrorista que ha hecho acciones de gran magnitud contra la población civil, contra la fuerza pública. Entonces, la recompensa es un incentivo económico, es una decisión de carácter administrativo para que se pueda localizar. Ha sido muy eficaz en Colombia, ha sido la única que le ha permitido a las autoridades darle golpes contundentes a estructuras del ELN, al secretariado de las FARC, pero tampoco reemplaza el debido proceso. Ella, si es capturada, tendrá derecho a un proceso en las condiciones que establece la Constitución Política de Colombia. Las autoridades también la han relacionado con graves afectaciones humanitarias en el Catatumbo. Silvana Guerrero también aparece en documentos oficiales de búsqueda internacional con su nombre de pila, Luz Amanda Pallares Pallares. Eso permite dimensionar que no estamos hablando simplemente de una vocera ocasional. Su nombre aparece desde hace años dentro del radar de las autoridades. Pero haber participado en un proceso de paz no le da una categoría ni le concede ningún tipo de impunidad, ni inmunidad, ni nada de eso. Y una recompensa per se tampoco equivale a una condena. Aquí en Colombia el artículo 29 nos habla del debido proceso. Una orden de captura de hecho tampoco implica que se pueda emplear fuerza letal desproporcionada para ella. Los procesos de paz tienen una participación temporal. Silvana Guerrero ha sido negociadora en los procesos de paz con el ELN junto a Pablo Beltrán, pero eso no le exime de todas las investigaciones judiciales que adelantan las autoridades, ni tampoco haber participado durante un momento específico extinguió automáticamente toda su responsabilidad penal. Las negociaciones con el ELN fracasaron, su suspensión de órdenes de captura pues también quedaron suspendidas. De hecho, eso implica que esté limitada su movilidad, pero la suspensión es instrumental, es condicionada, está limitada únicamente para movilizarse a asuntos específicamente relacionados con las negociaciones. No es una absolución, no es un indulto, no es una amnistía. Cuando desaparece el proceso de paz, pues desaparecen esas condiciones que justifican esa suspensión temporal de las órdenes de captura. Entonces, eso implica que en este momento sea un objetivo estratégico. La operación que detonó
Esta nueva controversia ocurrió, según la información entregada por las autoridades, en zona rural entre Tibú y San Calixto. El operativo fue denominado Operación Beta. El reporte oficial señala que el objetivo eran estructuras del ELN y fueron destruidos 5 campamentos y 2 búnkers, además de incautarse armas, explosivos y drones. Pero estas operaciones tienen una legitimidad a la luz del derecho internacional porque están contra un objetivo militar armado, donde claramente se han incautado arsenal militar, arsenal de guerra por parte del ELN. Esta también obedece como a un estudio previo por parte de inteligencia militar para que se neutralicen objetivos absolutamente militares en operaciones que van dirigidas contra organizaciones armadas con capacidad de atacar a la fuerza pública. Entonces, esto tiene cierta legitimidad, pero también a la luz del derecho internacional humanitario deben cumplirse unos principios. El ataque debe dirigirse exclusivamente contra objetivos militares y tener muchísimo cuidado para que no se vea afectado en lo mínimo la población civil. Obviamente dentro de este esquema de guerra de guerrillas, pues la guerrilla tiene la tendencia a infiltrarse dentro de la población. Entonces el objetivo de la inteligencia es ubicar objetivos militares previamente identificados. Pero el operativo también abrió una enorme controversia. La Defensoría del Pueblo reportó que 3 civiles resultaron heridos y señaló que sus equipos estaban acompañando a las personas afectadas. También debe haber una proporcionalidad. Más allá de que el objetivo que sea legítimo, el ataque podría estar prohibido si hay un daño civil que sea razonablemente previsible. Por eso, de nuevo, cobra mucha importancia la inteligencia militar. Este tipo de ataques ofrece una gran ventaja militar para la fuerza pública porque, pues obviamente por esa dinámica de la guerra de guerrillas y la movilidad de estas estructuras, pues deben ser pertinente, debe ser estratégica, de tener una ventana de tiempo concreta para evitar pues, que estas guerrillas se escondan, se muevan, se movilicen o se escondan en la población civil. Desde el ELN, Silvana Guerrero afirmó que los heridos fueron Elfildo Galván, Lucía Amparo Guerrero y Ángel Yadamiel Ascanio, y sostuvo que las viviendas de la comunidad también resultaron afectadas. Estas acusaciones deben contrastarse con las versiones oficiales y la investigación de las autoridades competentes. Al igual que el anterior, justifican estas acciones criminales en la idea de golpear al ELN. Incluso por la dimensión del operativo y los alardes del impuesto presidente, al parecer falsean atacar posiciones insurgentes cuando en realidad arrojan bombas contra centros poblados y comunidades campesinas. Debe verificarse con mucho cuidado con esas fuentes de inteligencia, la presencia de civiles, debe escogerse un arma que tenga una potencia, que no genere daños excesivos y lesivos a la población civil y la posibilidad de que ese tipo de arma se pueda llegar en algún momento a suspender el ataque si eventualmente aparecen niños, familias, población vulnerable, ese riesgo civil que podría llegar a ser calculado, pero en Colombia la fuerza pública, el ejército, la fuerza aérea, pues tienen la experiencia para poder prever ese tipo de daños, pese a que siempre en este tipo de ataques va a haber algo que se llama daños colaterales. Pero en Colombia hay además con el apoyo de la tecnología, con el apoyo de organismos de inteligencia internacionales, se pueden mitigar este tipo de riesgos. Pero el derecho internacional le da los dientes al Estado para poder hacer este tipo de ataques. Máxime una organización que ha demostrado que tiene tanto poder de intimidación a través del terrorismo, a través del uso de artillería artesanal, a través de la instrumentalización de la población civil, a través de los ataques sorpresivos terroristas
guarniciones militares, como lo ha hecho en Norte de Santander. Ese es uno de los objetivos del ELN, recuperar el Catatumbo con apoyo militar de Pablito, cabecilla del Frente Domingo Elaín Sanz y del Frente de Guerra Oriental. Entonces es absolutamente proporcionado, máxime si desde los últimos años el ELN ha causado más de 100 en la población civil y ha intentado recuperar el Catatumbo frente a las disidencias de las FARC para recuperar el control de las economías ilícitas en esa región. Entonces es absolutamente justificado este tipo de acciones porque es la única manera de doblegar o debilitar un poco al ELN frente a esa intención que está cumpliendo desde los últimos 2 años de recuperar el Catatumbo. El bombardeo no ocurre en cualquier lugar, ocurre en el Catatumbo, una región fronteriza con Venezuela, históricamente disputada por grupos armados y marcada por economías ilegales. La magnitud de la crisis es enorme. La ONU reportó que más de 91.000 personas habían sido afectadas por la violencia, mientras más de 50.000 habían sido desplazadas hacia Cúcuta, Tibú y Ocaña, y otras 27.000 enfrentan restricciones de movilidad. Y hay otro dato que explica por qué el territorio es tan estratégico. El Catatumbo combina frontera, corredores de movilidad, cultivos de y recursos naturales. Por eso el conflicto no se reduce en una pelea entre 2 grupos armados. Aquí se disputa territorio, se disputan rutas, se disputan economías ilegales y sobre todo se disputa el control de una población atrapada en medio de la guerra. El significado de controlar un territorio para este tipo de organizaciones armadas es el flujo de materiales o incluso del traslado de operaciones ilícitas, puede ser drogas, armas, personas, dinero. Lo importante de controlar un territorio y desplazar a la gente es de que ellos tengan totalmente compradas las autoridades, compradas a la ciudadanía, con la finalidad de fortalecer las operaciones en su territorio y que se pueda facilitar la comunicación entre capital, su centro de operaciones, y el otro lado del país, ¿no? Que en este lado es Venezuela. El desplazamiento de la gente pues ocurre por temas de conflictos armados y por la violencia que se genera, como es un epicentro en guerra, es un epicentro donde se generan conflictos armados, la gente se desplaza hacia otros países buscando nuevas oportunidades de vida y es un tema de crisis, donde se hace el efecto cucaracha, ¿no? Toda la delincuencia migra a ciertos puntos estratégicos y hay desplazamiento de los ciudadanos. Nirvana Guerrero terminó su pronunciamiento con una advertencia. Esto constituye una grave violación al derecho internacional humanitario. En tal sentido, hacemos un llamado a las comunidades para que estén atentas a estas acciones criminales perpetradas por la criminal alianza entre Estado y mercenarios de la Banda del 33. El Frente de Guerra Nororiental, dijo, continuará enfrentando lo que consideran los planes militares del Estado, pero el gobierno parece haber enviado otro mensaje. El que se atreva a tocar un peso de eso, se las verá conmigo directamente. El que le meta la mano a la plata pública será castigado con severidad como corresponde. Les advierto, absténganse de hacerlo. No lo voy a permitir. La estrategia de seguridad entró en una nueva fase y aquí aparece la gran pregunta. ¿El bombardeo fue un golpe puntual contra estructuras del ELN o es el comienzo de una ofensiva mucho más amplia en el Catatumbo? Porque mientras el gobierno habla de operaciones militares, el ELN habla de resistencia. La Banda del 33 y al ejército y todo aquel que venga con las intenciones de acabar con este Catatumbo, de imponer a la fuerza. Estamos en contra de las multinacionales, estamos en contra de la explotación mineroenergética, de la agroindustria a gran escala, que el Catatumbo siga siendo lo que ha sido. Y en medio quedan los campesinos, una región que ya había vivido desplazamientos masivos, confinamiento, asesinatos y una disputa territorial que parece no tener final. En estos momentos sí está totalmente cerrada esa puerta a negociación, incluso
antes del, ya que lo que más habló Abelardo de la Espriella en su campaña, pues, y fue una de las cosas que más lo llevaba a ganar en estas elecciones, es todo lo de seguridad y el sometimiento a la justicia. Entonces ahí se puede decir que sin importar, ahora ahí se puede decir que Abelardo de la Espriella quiere pasar de todo lo que se venía de paz total a una política de seguridad total. Y esto, pues, no solo lo mencionó en todos sus discursos, en toda su campaña, sino que también lo que vimos en ese bombardeo del 11 de agosto ya la está materializando, ya le está diciendo a sus electores que es lo que estoy haciendo para estos que me eligieron, entonces estamos actuando de esta manera. Si nos vamos a decir que sí significa un cierre definitivo y si no se va a tener ningún tipo de conversaciones durante este gobierno, pues no lo sabemos. Digamos que la historia nos sugiere como una especie de prudencia para que de pronto en algún futuro se podría abrir, pero pues como está en estos momentos en agosto del 26 no existe ninguna posibilidad de mesa ni de canal de comunicación formal ni ninguna voluntad declarada por ninguna de las partes para hablar. Entonces por ahora digamos que es una hipótesis para tener en cuenta en un futuro, pero en este momento no. Silvana Guerrero ya había estado hablando frente a cámaras sobre paz. Hoy vuelve a estar hablando sobre guerra y dijo una frase muy corta. A las entidades y organismos defensores de derechos humanos, de nuevo hacemos el llamado a denunciar, a contribuir en la búsqueda de mecanismos humanitarios que permitan la protección de las comunidades afectadas. Desde el Frente de Guerra Nororiental del ELN, seguimos confrontando los planes imperiales y sus agentes militares y paramilitares. El Catatumbo vuelve a estar en el centro de la tormenta. La pregunta es, ¿crees que el gobierno debe aumentar las operaciones militares contra el ELN en el Catatumbo o debe nuevamente priorizar las negociaciones? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.